Gracias, hermanos, en esta mañana. Pues me gustaría seguir compartiendo algunas ideas que han estado dando vueltas a mi cabeza durante este tiempo de confinamiento. Un tiempo un poco extraño, ¿verdad? O bastante extraño, pero sí que he pensado acerca de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? En este tiempo tan complicado donde los cultos se han tenido que cerrar, o sea, la asistencia a los locales de cultos se han tenido que cerrar, y entonces me he planteado en más de algún momento, ¿qué es Iglesia? ¿Qué es Iglesia? Vale. Bueno, en principio la Iglesia es un organismo vivo, sabemos que es un organismo vivo, es el pueblo de Dios, eh, es un organismo vivo, el pueblo de Dios que se organiza de manera excelente para servir a Dios. O sea, hay algo que es espiritual y dentro de lo espiritual de ahí desemboca en una organización de personas, colaboradores de Dios, para llevar a cabo su obra. Y de manera excelente, si puede ser, ¿no? Entonces, para mí sería eso la Iglesia. Un organismo vivo que se organiza, ¿vale? Una organización ya como cosa secundaria para servir, para sacrificar, pues, a Dios, pues, lo que hacemos, ¿no? Para Él, ¿no? Bien. Ahora me pregunto yo, la pregunta es, ¿y la iglesia telemática es iglesia? O sea, encaja, lo que estamos haciendo ahora, ¿es iglesia o no es iglesia? ¿Es un organismo vivo? Sí. ¿Es el pueblo de Dios que está reunido en su nombre? Sí. ¿Está organizado? Pues también, porque mira, podemos tener, pues gracias al Señor, pues pastores, personas, medios para poder desarrollar el culto a Dios, ¿no? Entonces, ¿la iglesia telemática es iglesia? Sí. Echamos en falta la iglesia como la conocemos, ¿verdad? La echamos en falta. De hecho, hay algunos aspectos que la iglesia telemática no puede darnos, que es la vida, ¿no? La relación íntima, el roce, el estar, esa convivencia los unos con los otros, porque sabemos que eso trae sanidad a nuestras vidas. Compartir vida trae sanidad. La iglesia es una comunidad sanadora, porque vive juntos sus problemas, sus situaciones, crecen juntos, se confiesan sus pecados juntos, se perdonan, aprenden unos de otros. Y posiblemente ese aspecto la iglesia telemática pues no lo ofrece de esta manera. O por lo menos en los 3 meses que llevamos confinados ahí, como quien dice, ¿no? Podríamos ver si eso es así o no con el tiempo. Que si verdaderamente, bueno, tener iglesia telemática es realmente también iglesia y si eso trae sanidad a nuestras vidas y si eso también es algo positivo y encaja dentro de lo que es pues este organismo vivo que se organiza para servir a Dios, ¿verdad? Bueno, eso sería prácticamente pues esta introducción, ¿no? a esta predicación. Ahora, ¿qué sería lo más importante dentro de esta iglesia si consideramos la iglesia como un organismo vivo? ¿Qué sería lo más importante entonces? Entonces voy a desarrollar algunos puntos para darnos, para mí, lo que es más importante de la iglesia como cuerpo, como pueblo de Dios, como organismo vivo. El primero, ya lo compartí la otra vez, que es, lo más importante es que el culto verdadero es el culto verdadero que Dios espera de nosotros. Es la entrega completa de nuestras vidas a Dios. El verdadero culto que espera Dios de nosotros es la entrega completa, total, de nuestras vidas
a Él, a Dios, ¿vale? Que lo vimos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Eso sería un elemento fundamental, ¿verdad?, de lo que es iglesia. Una iglesia es lo más importante de la iglesia es ese culto, ofrecer a Dios esa entrega de nuestras vidas a Él. Y eso también lo podemos hacer telemáticamente, ¿o no? Sí. Si le damos la vuelta, si estuviéramos todos ahora en el culto, físicamente, posiblemente no le estaríamos entregando nuestras vidas. Estaríamos ahí pensando cada uno en lo suyo, ¿no? Y aquí pasa igual. Estamos reunidos juntos y podemos o no podemos entregarle nuestras vidas al Señor. Por cierto, el culto no es solamente 1 hora ni 2 horas, es nuestra vida, la entrega completa de nuestra vida. Eso ya lo estuvimos viendo y no voy a entrar más en ello. Porque otros puntos son parecidos, pero quizá los desarrollaré un poco más. ¿Qué es entonces lo más importante también, ¿no? Como iglesia, ¿qué es? ¿Qué elemento? Pues que Dios está más interesado en que tengamos una verdadera adoración de nuestra parte. En el concepto de iglesia, lo más importante es que Dios está interesado o más interesado en que tengamos una verdadera adoración de nuestra parte, ¿no? En espíritu y en verdad, como hemos leído este pasaje tan bonito que ha leído Sara, ¿verdad? Que por cierto le da los tones a la lectura muy, muy interesantes, ¿no? Y la hace más viva. Pero sí que es cierto que el Señor Jesús le contestó a la mujer samaritana a la pregunta suya, que decía, ¿y dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y el Señor le contestó, pues mira, ni en un sitio ni en el otro. Porque el Señor, lo tengo aquí, dice, porque viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque además también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar en espíritu y en verdad. Eso es un elemento fundamental de lo que implica ser iglesia, la verdadera adoración. Verdadera en espíritu y en verdad. Esto cobra mucho significado en los días que vivimos, porque vivimos en un tiempo de desinformación. Vivimos en el tiempo de las fake news, ¿no? De los bulos, de todas las mentiras que se dicen y que están filtrándose por todas partes, como también pues el aumento de estafas. Vivimos en tiempos complicados, donde muchas veces la mentira se solapa o se filtra, ¿verdad? Y nos lo hacen creer que es la verdad. Y más que nunca, hoy en día, tenemos que tener claro este principio, que el Señor busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, unos principios que se destaquen de todo lo sucio, ¿no?, que hay en lo que nos rodea, de todo lo que nos envuelve, de todo lo que nos intenta seducir y engañar. Me gusta un pasaje de Isaías, lo voy a compartir, Isaías 26. Me gustó este pasaje de hace mucho tiempo, pero siempre ha venido conmigo y siempre viene siempre a mi cabeza, ¿no? Dice el versículo 26 del 1 y 2. El 3 también es un versículo muy conocido por nosotros, ¿no? Pero estos dos primeros versículos no sé si habéis caído alguna vez en su profundidad. Dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Subraya, guardadora de verdades.
sea, en la iglesia, en su organismo vivo, entra aquella gente justa, porque nos ha justificado, pues, por supuesto, guardadora de verdades. Me gusta este término, esta expresión, guardadores de verdades. Es decir, hombres y mujeres viviendo bajo el espíritu de su palabra, bajo el espíritu de su palabra que es la verdad, el espíritu y la verdad. Hombres y mujeres viviendo bajo el espíritu de su palabra. Y es que necesitamos llegar a ser gente íntegra, verdadera. Necesitamos en los días que vivimos ser gente verdadera, porque hay mucha cosa falsa que nos rodea y se nos filtra en nuestra vida. Y necesitamos no solamente decir que somos lo que somos, sino vivir de verdad, en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Señor busca. Esa es la adoración que el Señor busca, que seamos auténticos. Así que si estamos aquí en esta pantalla, pues también podemos adorar en espíritu y en verdad. Y cuando vayamos al culto, pues también. En espíritu y en verdad, porque esa es la característica que de alguna manera diferencia, ¿no?, al pueblo de Dios. Es que lo diferencia de todos los demás. Gente íntegra, gente verdadera, gente guardadora de la palabra de Dios, hacerla suya. Y qué importante que es para que esto sea así, para que vivamos en espíritu, en esta adoración, en espíritu y en verdad. Qué importante que es que valoremos el estudio de la palabra, los dones que el Señor ha dado para edificar a su iglesia a través de la enseñanza. Necesitamos eso. No podemos sustituirlo. No podemos prescindir de la palabra verdadera de Dios y de su espíritu que nos ilumina y nos ayuda a crecer y a ver por dónde tenemos que vivir y por dónde tenemos que andar. Con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Qué bueno, ¿no? Necesitamos esta gente verdadera, auténtica. Tenemos que marcar la diferencia. La gente nos tiene que ver y decir, esta persona es diferente. No podemos darnos el lujo de no ser otra cosa que eso. No nos podemos permitir el lujo. Así que podemos tener muchos fallos y podemos ser de muchas formas, pero lo que no podemos dejar de ser es verdaderos, auténticos, íntegros. Me parecía importante este principio, ¿verdad? Sobre todo en un mundo de desinformación, de bulos, de news, de noticias falsas, ¿no? Fake news. Otra cosa importante para mí que forma iglesia, que es iglesia, que identifica una señal de identidad de iglesia, es pues la más importante de todas, ¿no? Que Jesús es el fundamento de la iglesia, de nuestra vida y de la iglesia. Ya hemos leído, ¿no?, aquel pasaje que todos sabemos bastante bien, ¿no?, de Mateo 16, que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿no?, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista y otros eres Elías, que ha bajado, que no sé qué. Y le pregunto, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Buena pregunta, ¿no? Ellos estaban durmiendo con él cada día, durante mucho tiempo. Lo veían comer, lo veían hacer milagros, lo veían orar, lo veían todo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Fue una confesión, ¿no?, que salió y vino de arriba, vino de lo alto. Ni siquiera salió de lo más profundo suyo, porque al rato estaba diciéndole, Señor, no vayas a la muerte, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y le reñía y todo al Señor, ¿no? Y el Señor tuvo que decirle las cosas claras, ¿no? Pero lo importante aquí es ver que Jesús dejó algo claro, ¿no? Que dijo que sobre este fundamento, sobre esta roca, edificaría su iglesia. Ni siquiera las puertas del Hades, ni siquiera la muerte prevalecerán sobre ella. Nadie podrá detener lo que el Señor ha hecho con su iglesia. Nadie, nada. Pero el fundamento es esta confesión, que Jesús es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor.
Así que formar iglesia, donde estemos, en el centro tiene que estar el fundamento por excelencia, Jesucristo, Jesús, nuestro Señor. No hay otro fundamento. Ni se puede formar otra iglesia de otra manera. Habrá diferentes formas de hacer iglesia, pero lo que nunca puede faltarnos es que Jesús sea el centro de todo, donde todo gira a su alrededor, porque ese es el centro donde se edifica, ¿no? Esta metáfora, ¿no? de edificar su iglesia, que Pedro también la desarrolla muy bien, como piedras vivas para ofrecer sacrificios al Señor. Así que ese es el fundamento que no puede faltar en cualquier expresión de iglesia que podamos ver, y que ahora estamos viendo esta, pero de aquí a un tiempo, ¿quién nos dice que no haya otras? Porque ha venido un virus, pero mañana puede venir otra cosa. Y de verdad, hoy estaba escuchando a alguien que decía, es que hoy nadie puede ser optimista en cuanto al futuro. Porque viendo esto que nos ha pasado al mundo entero, pues ¿quién dice ahora mismo qué va a pasar mañana? ¿Quién tiene la seguridad de marcar un futuro estable o algo? Nadie. Sin embargo, ese fundamento, esta edificación es eterna y nos puede dar el optimismo que necesitamos para seguir adelante, aunque sea telemáticamente o como sea. Somos iglesia igual. Es un organismo vivo. Lo interesante aquí es que, no sé si os acordáis de aquel pasaje donde en la iglesia de Corinto se surgió problemas porque empezaron a haber diferentes líderes. Uno era Pablo, otro era Apolos, el orador, el gran maestro, ¿no? Que había incluso hasta superado, ¿no? a su maestro, a Pablo. Y algunos lo veían como la referencia, incluso algunos pues habían visto ver a Pedro y, bueno, había realmente un conflicto de liderazgo en la iglesia y Pablo tuvo que dejar las cosas claras, ¿no? Y dijo, aquí ni Apolos es algo, ni Pedro es algo, ni yo soy algo, solo es Cristo, ¿no? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Todos somos colaboradores. Algunos podrán haber hecho una tarea, otra. Pero la iglesia se edifica porque solamente tiene un fundamento puesto. Y nadie puede poner ese, Jesucristo. Y estas palabras son muy profundas, claro. Yo cuando siempre hablo de que Jesús es el centro de la iglesia, de todo, la teología, de todo, es cristocéntrica, cristológica y cristocéntrica. Cristo es el centro, la esencia misma de todo, lo que da vida a todo, el organismo vivo. Lo importante ver aquí es qué significa, ¿no? Que Jesús sea el fundamento de nuestra iglesia. Telemática o no telemática, a distancia o por carta, como sea, la iglesia del Señor, el organismo vivo. Jesús es el fundamento del edificio. Y yo siempre que veo estas palabras, siempre miro a la cruz. La cruz es nuestro fundamento. Y cuando miro la cruz, veo una cruz roja. No sé cómo cuando yo me preparo los sermones y tal, y mis anotaciones, y nadie las entiende, solo las entiendo yo. No sé si yo la leo de aquí a 2 años, igual ni la entiendo yo. Bueno, creo que sí, porque tengo memoria visual, y entonces necesito ver símbolos y no sé. Pero siempre que pongo que Jesús es el centro de nuestra vida, o hablo de que somos una iglesia cristocéntrica, de que Jesús es pues, el fundamento de todo, siempre pongo una cruz. Pero siempre pongo una cruz, ¿de qué color? Roja. Es que si no tengo un bolirrojo, lo voy y lo busco. No sé, no estoy mal, ¿eh? No estoy mal. Pues un poquillo sí, pero no es que esté mal. No está mal, es que ese fundamento de la iglesia, de lo que ha dado vida, lo que ha edificado
a nuestras vidas, lo que ha hecho que seamos parte de este proyecto de Dios, de este proyecto de salvación, como decía en el culto de niños, ¿no? La salvación de Dios que llegará, que ya ha llegado, que siempre estuvo, sino que se ha cumplido en Cristo y que seguirá adelante. Pero sí que es interesante ver que cuando miramos en este centro hay una cruz roja, llena de sangre. Pedro dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, porque nos tiene que recordar de dónde nos rescató el Señor. Nos tiene que recordar que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando venimos a Él y confesamos nuestras faltas. Que sin ese perdón, que sin esa cruz no hay iglesia, que la necesitamos cada día de nuestra vida. Ese es el fundamento que no puede faltar en una iglesia, donde quiera que esté, de la manera que sea, la cruz del Calvario. Ya Romano lo diría de otra manera, ¿no? También Pablo lo diría de otra manera, ¿no? Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La cruz de Jesús es la base de misericordia de Dios, donde Dios ahí, en esa sangre, en esa cruz, en esa muerte, ha perdonado todos nuestros pecados. Y gracias a eso, pues ha podido, pues, hacer un pueblo, pues, apartado, santo, sin mancha delante de él, por la cruz, por su gracia, no por la nuestra, por la fe, por confesar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro todo. Se podría decir muchas cosas de estas, ¿verdad? Y por último, ¿no? El último elemento, ¿no?, que me gustaría compartir es que lo importante de la iglesia, ¿no?, que el Señor Jesús habite completamente en nuestros corazones, de tal manera que podamos reflejarlo a todo el mundo. Eso es iglesia, no es un local donde pone, no sé, hay letreros que pueden poner, Jesús es la luz del mundo, ¿no? Pero ahora no tenemos ningún local. Y de hecho, hasta hace poco ni pasaba nadie por la calle, porque no podía salir de su casa. Pero Jesús es algo vivo también, no es un letrero. Y si la iglesia es un organismo vivo, pues el centro de todo es el espíritu, ¿verdad?, de Cristo. El Señor está vivo y quiere habitar en nuestro corazón. Quiere no solo habitarlo, porque ya habita, sino quiere llenarnos, quiere ocupar todo. No solo ser el centro, sino ocupar todo nuestro ser. Este pasaje es el siguiente, ya lo conocéis, un poquito de Efesios, como Pablo, hablando de la iglesia, de eclesiología, él habla en Efesios de algo importante, ¿no? Se pone de rodillas a orar por la iglesia. Efesios 3, 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Luego viene una dosología. El texto es impresionante, profundo. Es decir, que Cristo, que el poder del Señor, de su Espíritu, nos llene, que Jesús sea el centro, que sea el todo de nuestro ser, para que habite de esa manera la plenitud de Dios en nuestra vida y podamos reflejarlo al mundo. No solo al mundo, también a las potestades, a todos. También dicen Efesios. No solo a la gente, sino en el universo, en lo que se ve y en lo que no se ve.
Esa plenitud que ha venido a vivir a nuestras vidas es la que quiere llenar tu vida y la mía. Y eso es ser iglesia. Y eso es estar dispuesto, pues, a ser iglesia. Solamente esta lectura de Alberto Gandini, de La Iglesia como Comunidad Sanadora, que es un libro muy interesante, dice, en Cristo podemos conocer cómo es un hombre completo y este es el crecimiento a que Dios nos llama, nos invita. De forma que la completa plenitud del hombre y de Dios que habita en Jesús pueda llegar a ser realidad en cada persona por la obra de Jesucristo. Y este desarrollo no se alcanza individualmente, sino en la comunidad de fe. Allí donde se consigue la madurez y la plenitud en Cristo. O sea, no solamente es una plenitud personal, sino también comunitaria. Y eso es lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas. Eso es ser iglesia. Eso es lo que el Señor pretende de nosotros. Y para eso habrá que evaluar si estos 3 meses de iglesia telemática han merecido la pena o no. Si eso es iglesia o no es iglesia. O si Cristo se ha seguido manifestando y habitando y llenando su plenitud en cada uno de nosotros, o no tener el local, o no estar en el local, o no. Yo creo que a todos estos la respuesta es que sí, que somos iglesia como somos ahora. Que podrá cambiar las formas, pero lo que no va a cambiar nunca es ese fundamento y eso que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y es verdad, y eso es así, que en este tiempo sin cultos, que van a volver pronto, porque pronto vamos a volver a ellos, pues hayamos aprendido cosas acerca de la verdadera iglesia que el Señor quiere de nosotros, para que cuando volvamos a estar juntos, hayamos podido hacer ajustes en cuanto a nuestros criterios y a nuestro enfoque y perspectiva de lo que es ser iglesia. Para que si nos hemos dado cuenta de que algo iba mal, que la podamos cambiar para cuando estemos juntos y podamos abrazarnos, o aunque sea con el codo, o yo que sé cómo, que podamos darnos cuenta de que el Señor quiere una iglesia pues especial. No quiere cualquier cosa. Quiere que estemos dando la talla, la talla. Dios nos ama, claro que nos ama, y podremos estar cantando que Dios nos ama todos los días. Y su gracia no va a dejar de estar delante nuestra, pero Él también pide de nosotros algo. Y también hay que hablar de eso, ¿no? De estar dispuestos a que el Señor habite completamente en nuestras vidas y que nos cambie nuestra forma. Así que este tiempo de confinamiento, ya lo digo porque yo creo que dentro de poco, no sabemos cuándo, pero no tardará mucho, estaremos en los templos de alguna otra manera, no igual que antes posiblemente, pero estaremos juntos de otra forma y tendremos que valorar mejor que nunca el poder estar como vamos a estar dentro de poco. Valorar bien en su justa medida y hacer los ajustes que hay que hacer o lo que haya que hacer para cuando estemos en la nueva realidad de la iglesia, pues que podamos ser mejores para el Señor. Y esos ajustes podamos incorporarlos a esta nueva normalidad, que en definitiva la iglesia ha sido siempre la misma, no ha cambiado, el Señor no ha cambiado, es el mismo. Nosotros habremos podido cambiar de manera, de forma, de situaciones, de persecuciones, de otras cosas, pero la iglesia del Señor nadie la va a tirar, nadie la va a, pues, a desaparecer, porque ni siquiera las puertas del Hades, ni siquiera la muerte pueden prevalecer sobre ella. Así que estamos en esta iglesia, hermano, y le damos gracias al Señor por ella. Y le damos gracias al Señor por este 3 meses de confinamiento también.
Y le damos gracias al Señor por haber tenido estos cultos todos los domingos, porque es iglesia igual. Depender de la iglesia no depende tanto de nosotros, porque Dios lo ha edificado y nadie la va a poder tirar. Pero sí que depende de darnos cuenta, de entender que es iglesia y de estar dispuesto a, pues, a contribuir, a darle al Señor lo que nos está pidiendo cada uno de nosotros. Ojalá que en el día de hoy pues también podamos decirle al Señor, pues sí, Señor, perdona mis pecados, ¿verdad? Esa cruz ahí siempre en el centro, donde podamos siempre decir, bueno, Señor, tú conoces mi torpeza, conoces mis errores, conoces, pero tú me amas y yo he entendido eso y nadie me va a quitar del camino, seguro. Amén. Que el Señor os bendiga. Dejadme que haga una oración, ¿vale? Para acabar. Bueno, Señor, queremos darte las gracias en este día. Gracias porque tú te estás manifestando en nuestras vidas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa cruz preciosa que nos recuerda cada día, Señor, de dónde nos has rescatado, Señor, y que tú eres justo y fiel, Señor, y que estás dispuesto a seguir con nosotros adelante, con tu iglesia, Señor, adelante, en la manera que sea. Pero, Señor, tú has vencido y, Señor, nosotros somos más que vencedores en tu nombre. Así que gracias por este tiempo que tú nos das y gracias, Señor, por tu salvación tan grande, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos. Habla a sus corazones, Señor. Convéncenos, Señor, tú de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.